Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia y diga: este es el rema de Dios, grabado en papel y letras. Y así rapidito, para muchos que dirán, ¿pero qué es el rema? Bueno, Dios habla de dos formas al ser humano. Una se le conoce como el término logos, que es cuando Dios le habla directamente a usted. Y cuando Dios le habla a usted y a mí a través de su palabra, se le conoce como el término rema. Y es el rema, la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. Lo tenemos 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Voy a leer dos citas bíblicas y después entraremos ya en lo que es la enseñanza de esta noche. ¿Cuántos lo tenemos? Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. La palabra del Señor la leemos honrando a los tres grandes del universo, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y a su letra nos habla de la siguiente manera y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Este es el apóstol Pablo aconsejándole a Timoteo que avivara el fuego del don que el mismo Timoteo había impuesto las manos sobre de él y que le había sido dado a Timoteo. Es necesario que nosotros podamos avivar el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque a veces se necesita que seamos avivados, como el profeta Habacuc decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es lo que necesitamos, que Dios siga avivando el don que hay en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos despertar y hacer lo que Dios quiere que hagamos a través del don que Dios te ha dado a ti, a través del don que Dios me ha dado a mí. Y así vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Y la palabra nos habla de la siguiente manera y dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Ayúdeme a orar y pídale a Dios que en esta noche una vez más la presencia gloriosa del Espíritu Santo venga y que repose sobre mis labios como solamente lo sabe hacer, para que la palabra que Dios ha puesto en mi boca sea la voluntad de Él, guiada por el Espíritu Santo, y que todos podamos en esta noche poder entender con claridad, que pueda fluir el Espíritu Santo de una manera muy especial, de una manera grande, de una manera continua, de una manera que toda la honra y la gloria siempre sea y siga siendo para nuestro Dios Todopoderoso. Padre, aquí estamos en esta noche una vez más para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por la vida, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este maravilloso privilegio que en esta noche nos concede, poder estar delante de tu presencia y delante de este pueblo, Señor. Aquí estamos, Dios eterno, para ponernos en tus manos. Aquí estamos, Espíritu Santo, para que tú seas pasando ese carbón encendido por mis labios, a fin de que al hablar tu palabra se entienda y tu pueblo sea exhortado
exhortado, tu pueblo sea edificado, tu pueblo sea consolado, para lo cual tu palabra la has enviado en esta noche. Bendice a los que están conectados a través de las redes sociales, Señor, y también que ellos puedan aprender, Señor, y guardar en su corazón la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos todo esto, Padre amado, en el nombre de nuestro Rey y gran Salvador Jesucristo, a cual siempre y por siempre es toda la honra y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palma al Señor y dígale que gracias porque Él es bueno, gracias porque Él es grande. En esta noche estaremos usando como tema de la enseñanza, y estaremos enseñando acerca del don de ciencia. Algo muy importante que siempre nosotros debemos recordar, ¿qué es don? Como lo dije la primera y la segunda vez, y lo voy a volver a repetir por tercera vez, ¿qué es don? Don es el regalo del cual Dios ha dotado a sus hijos, y a través del cual usted y yo somos dotados de una habilidad sobrenatural para hacer algo que a Dios le ha placido darnos. El don es un regalo. El don tú no lo tienes porque reúnas los requisitos de ser el hombre más moral, más espiritual, que te sepas vestir, o cuántas cosas de méritos humanos no caben aquí en el regalo que Dios te da, no caben en el regalo que Dios me da, porque nadie tiene ni tenemos un don por méritos humanos. Tenemos dones, tenemos ministerios, porque a Dios le place dártelo. Y si a Dios le ha placido dártelo, no creas, no creo que soy la última Coca-Cola del desierto. Sigo siendo servidor y esclavo de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. Gloria a Dios. A manera de introducción voy a repetir un poco, porque sé que tal vez algunos no escucharon la vez pasada cuando enseñé acerca del don de palabra de sabiduría. Y como manera de introducción voy a repetir algo. Los dones, hablamos que los dones se clasifican en 3 grupos. El primer grupo son dones de habla, que está el don de lengua, que muchos dicen que es el favorito de las mujeres, pero yo no creo. Está también como número 2 el don de interpretación de lenguas, y está el número 3, que es don de profecía. En estos 3 dones se utiliza de una manera explícita para operar y poder hablar en estos 3 dones que hemos hablado del grupo número 1. En el grupo número 2 tenemos dones de manifestación de la voluntad de Dios, don de ciencia, don de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. En este grupo número 2, estos 3 operan de manera unida en forma complementaria. ¿Por qué? Aquí está operando en el don de ciencia lo que es conocimiento, y la sabiduría para poder ordenar el conocimiento, y discernimiento de espíritus para poder discernir cuándo está operando el Espíritu Santo y cuándo es un demonio que se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Entonces, que nunca se nos olvide que los dones todos son importantes y todos funcionan unidos en la iglesia, pero hay dones que 2 o 3 son como complemento indispensable que un hombre de Dios utiliza cuando está operando en cierto don. Siempre hay 2 dones más en los cuales va a estar operando. ¿Por qué? Porque como siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la unidad perfecta, y la unidad perfecta trabajó en la creación del universo, de la tierra y todo lo que ha sido creado. Entonces, en esa perfecta unidad que el Padre tiene con el Hijo y el Espíritu Santo, en esa perfecta unidad la iglesia debemos desarrollar los dones.
Porque ¿qué sucede? Si alguien tiene el don de hablar en lenguas, pero no hay quien interprete lo que alguien está hablando en lengua, ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla y dice que si yo hablo en lengua, pero no hay quien interprete, dice que yo soy edificado, pero el oyente no es edificado. ¿Por qué? Porque no entiende lo que se está diciendo. Entonces, si tú tienes el don de lengua, gloria a Dios por ello, pero hay que orarle para que te dé también la interpretación de esas lenguas, para que eso edifique a la iglesia. Gloria a Dios. En el grupo número 3 tenemos los dones de acción, que es don de fe, don de sanidad y don de milagros. Con la fe en el nivel de don dado por medio del Espíritu Santo, ¿qué produce? La fe, sea en nivel de don o la fe común, ¿qué produce? Produce milagros. Eso es lo que producen estos tres dones unidos. Entonces imagínense, si tres dones unidos son algo poderoso que Dios nos ha dado, no digamos cuando juntamos los 6, no digamos cuando juntamos los 9 dones del Espíritu Santo. Y esos dones aquí están en la iglesia del Señor. Y es para este tiempo que aún siguen siendo vigentes y siguen operando en la casa del Señor. ¿Cuántos damos gracias al Señor por los dones que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo? Hay algo muy importante que a mí me llama mucho la atención. Y si alguien puede tomar nota, sería algo muy importante. Porque a veces se nos olvida, o hay una de las formas que Dios a mí me permite muchas veces para memorizar algo que estudio, es tomar nota. Y a veces cuando tomo nota de algo, no es que voy a estar viendo siempre una nota, sino que es una forma en la cual Dios me permite que yo pueda memorizar lo que escribí. Y si se me olvida, ahí lo tengo escrito para poder volver a estudiarlo. Y yo quiero en esta noche, vamos a leer, antes de entrar en lo que es la explicación de este don de ciencia, vamos a leer en San Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, algo muy tremendo que a mí me ha sacudido y me estaba costando digerirlo, porque son cosas que muy pocas veces se han enseñado en la iglesia, pero no es que son cosas nuevas, no, aquí están en la palabra del Señor. Lo que sucede es que llega un momento cuando Dios te ve, que tú tienes un deseo de conocer de su palabra y de poder comerte la palabra, Dios te va a abrir los ojos espirituales y el Espíritu Santo va a guiar tu mente y te va a llevar al conocimiento de la palabra. Y eso va a producir algo extraordinario en tu ser que no hay palabras cómo explicarlo. Léame por favor, hermana Saraí, San Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Vamos a aprender algo muy poderoso en esta noche. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, gloria a Dios. Cuando estaba estudiando esta palabra me quedé por un momento y dije yo, ¿estoy loco o qué? ¿O qué me pasó? Pero después vine en sí y dije yo, no estoy loco. Lo que pasa es que es una realidad que está en la palabra del Señor y muchas veces no nos hemos detenido a analizarla, a escudriñarla y a digerirla bajo la ayuda, bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice que Jesús no se fiaba porque conocía las intenciones. Y estaba estudiando esta palabra y yo decía, wow, aquí ¿qué me hacía entender el Espíritu Santo? Que Jesús no operaba en el don de ciencia. Jesús operaba en la misma omnisciencia del Padre. Porque ¿qué sucede? Jesús no tenía necesidad de que alguien le dijera cómo era alguien o qué era lo que hacía. Jesús lo conocía desde muy antes. Y eso solamente se puede obtener no a través del don de ciencia, sino a través de la omnisciencia de Dios, que va mucho más allá de lo que usted y yo podamos entender. Vamos a seguir avanzando. Jesús no estaba operando, como repito, en el don de ciencia. Jesús estaba operando en la omnisciencia misma del Padre. Ahora leamos qué nos dice Mateo 15, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando cómo
como doctrinas, mandamientos de hombres. Gloria a Dios. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué hombre puede conocer los pensamientos, lo que habla la boca y de lo que hay en el corazón? No hay hombre alguno que pueda tener ese conocimiento. Solamente lo tuvo Jesús en la omnisciencia del Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque todo el que opera en el don de ciencia lo hace de manera limitada. No puede mirar las intenciones del corazón del hombre. No tiene conocimiento general de todos sin necesidad que alguien le dijese. El que opera en el don de ciencia, y sé que muchos me van a entender, ellos pueden ver o pueden oír lo que Dios le muestra. Es como cuando usted toma un farol y usted dice, voy a alumbrar a la esquina. Inmediatamente está oscuro todo este lugar, pero usted enfoca a la esquina, usted puede ver justamente lo que hay en la esquina. Pero cuando usted está alumbrando a la esquina y quiere ver allá lo que hay en la puerta, usted no puede ver, porque su radar para poder ver solo le permite ver en ese círculo. Pero Jesús no veía de esa manera, Jesús veía de una forma global. Veía global, que escudriñaba la mente y los corazones de las personas. Aún las intenciones que habían en las personas, Jesús las conocía. ¿Por qué? Porque Jesús operaba en la omnisciencia del Padre. Gloria a Dios. Pero Jesús conocía a todos sin necesidad de que alguien le dijese. Porque muchas veces la gente dice, oh no, yo conozco esto y el otro de tu vida. Pero a veces entran a las redes sociales, lo que yo publico en las redes sociales, alguien viene y dice, oh, fulano hace esto y esto. Entonces viene y dice, no, yo te conozco a ti, que esto y que el otro. No, no me conoce. Es mentira, entró a la red social y vio mis publicaciones y por eso está diciendo que me conoce. Pero Jesús no tenía necesidad de eso, ni el que tiene el don de ciencia. ¿Por qué? Porque Jesús conocía todo y nada le era oculto. Léame por favor Mateo 9, versículos 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. Ellos pensaron en su mente una cosa y dijeron que Jesús blasfemaba. Ellos no lo habían dicho, sino que pensaron en sus mentes, pero Jesús les dijo lo que ellos pensaban. ¿Qué hombre te puede decir a ti lo que tú piensas en lo secreto? Nadie. Pero Jesús sí podía y puede saber qué es lo que piensas, qué es lo que pienso, qué es lo que hago y qué es lo que tú haces. Porque Jesús operaba en la omnisciencia misma del Padre. Gloria a Dios. Léame por favor Lucas capítulo 5, versículos 20, 21 y 24. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole les dijo, ¿qué cavilas en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Gracias. Los fariseos decían, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús les dice lo que ellos tienen en el corazón. Jesús les dice lo que ellos tienen en el corazón porque está operando nuevamente en la misma omnisciencia del Padre. Hay algo muy importante que aquí surge una pregunta. ¿Por qué solo Jesús pudo y puede perdonar pecados? Y la respuesta es esta. Jesús pudo y puede perdonar pecados porque Él era y sigue siendo santo, puro y sin mancha y perfecto. Él fue el único que pudo cumplir toda la ley mosaica sin violarla. Solo alguien como Él pudo hacer un sacrificio perfecto, sin mancha estaba Él, y el sacrificio tenía que ser presentado sin mancha delante del Padre, y por eso Jesús lo pudo hacer. Solo alguien como Jesús pudo hacer un sacrificio perfecto. Él conocía en la misma omnisciencia del Padre y nada le era oculto. Para conocer el pecado,
la magnitud a profundidad, razones y circunstancias. Esto es muy importante, porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero por qué solo Jesús podía perdonar pecados? Y a veces quedamos pensando y hay muchas cosas que sí son ciertas, de las que ya describimos, que fue sin mancha, sin culpa, no transgredió la ley y todo eso. Pero una de las cosas importantes es que como Él tenía la omnisciencia misma del Padre, Él podía ver mucho más allá que el hombre, lo que el hombre puede ver. Jesús podía ver ¿qué? El pecado de la persona sin que la persona le dijera cuál era. Lo podía ver en el fondo del corazón y lo podía ver en sus pensamientos. Podía también darse cuenta cuando el hombre venía humillado y arrepentido. Conocía el pecado, el tamaño y la razón por la cual el hombre había pecado. Y Él conocía cuando el hombre venía arrepentido delante de Él para perdonarlo. Eso ningún hombre lo puede hacer, solamente Jesucristo en la omnisciencia misma del Padre. Jesús sin duda alguna operaba bajo la misma omnisciencia del Padre. Todas las cosas que Jesús sabía de todos era por la misma omnisciencia de Dios mismo. Leamos qué nos dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, gracias. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Solo Jehová. Jehová y Jesús mismo en la omnisciencia del Padre. Porque engañoso es el corazón, nadie lo conoce. Nadie puede entrar y ver qué es lo que hay en mi corazón. Nadie puede entrar qué es lo que hay en mi mente. En los más íntimos pensamientos del ser humano, allí entra Jesucristo. Entraba y sigue entrando en la omnisciencia del Padre. Por eso es que Jesús, el único medio y el camino a la salvación, porque Él era, es y sigue siendo justo, santo y puro. Y Él sabe todo sin necesidad de que nadie le cuente a Él nada de las cosas. Léame por favor Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Amén. Jesús les llama hipócritas porque Jesús los conocía. Jesús no necesitaba entrar al Instagram, no necesitaba entrar al Facebook, a ninguna página para saber qué era lo que había en el hombre y qué es lo que hay hoy en el hombre. La misma omnisciencia de Dios el Padre estaba en Jesús cuando Él vino a esta tierra, y la misma omnisciencia hoy Él tiene juntamente con el Padre en el trono de gloria. Es por esa razón que Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, lo que podemos comprender. Gloria a Dios. En el don de ciencia lo que Dios busca no es el protagonismo de un hombre. Lo que Dios quiere es impactar la fe de un cristiano o la de un incrédulo. No necesitamos ser impactados por los hombres de Dios. Necesitamos ser impactados por el Dios de los hombres, que es diferente. Hablamos que los dones son para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia nos habla de exhortación, esto muchas veces se ha malinterpretado y se cree que exhortación es grito, es regaño, es avergonzar a mi hermano cuando ha cometido una falta. Pero eso no es exhortación. Vamos a ver de acuerdo a la palabra lo que el apóstol Pablo nos enseña que es exhortación, hablando bíblicamente. Y le voy a decir a mi hermana que me lea por favor Gálatas capítulo 6:1. Esto es muy importante porque cuando no entendemos la palabra, Dios nos da el privilegio de poder estar en este lugar santo, un privilegio muy especial que Dios nos da.
Y cuando yo no tengo el conocimiento, la sabiduría, ¿para qué es la palabra? Desde muchas veces desde el púlpito se usa como trinchera para maltratar, para ofender, para avergonzar a la gente. Jesús no hacía eso. Jesús restauraba a la gente y hacía lo que Él tenía que hacer correctamente. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer las cosas correctamente, de acuerdo a la palabra, lo que Él nos enseña. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. El apóstol Pablo dice que le restaure con gritos, con ofensas, con malas palabras. Dice que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y cuando habla espíritu no está hablando del Espíritu Santo, porque Espíritu Santo se escribe con E mayúscula. Y cuando habla de espíritu y está con E minúscula es del carácter, lo emocional de la persona. Entonces él está hablando que hay que restaurarle con mansedumbre. No dice que lo avergüence, porque muchas veces se ha mal entendido que exhortar es gritar y que es faltar el respeto o avergonzar a alguien en público. Eso no es exhortación, eso es falta de respeto. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Vamos a ver algo muy importante aquí. La música provoca que este don de ciencia y todos los demás dones se activen y fluyan de manera intensa y continua. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 15 y 17. Mas ahora traed un tañador, y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Amén. Hay algo que a mí me impacta y es algo que debemos aprender. Muchas veces pensamos que porque tengo el don, yo lo tengo y que por arte de magia yo voy a un lugar y bla, 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 ya está así. Eso no funciona así. Es necesario que se provoque un ambiente de adoración, de alabanza, para que el Espíritu Santo empiece a fluir. ¿Por qué? Aquí dice el profeta tenía esta palabra y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso así era, él vivía en la presencia de Dios. Pero dice que cuando trajeron un músico para que empezara a tocar una nota musical suave, dice que vino la mano de Jehová. Entonces, si bien él andaba en la presencia del Señor, pero dice que vino la mano de Jehová. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Él andaba en la presencia del Señor, pero eso provocó que un ambiente para que el Espíritu Santo viniera y descendiera con mayor intensidad sobre él. Y él fue usado y tomado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para profetizar algo a través del don de ciencia. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, entender esto, porque muchas veces la gente creemos que es por arte de magia. Oh no, que yo solo voy a un lado y que ya entro en una casa y que ya entré en la esquina y yo voy a ver demonios para todos lados. No, no es así. Tú tienes que entrar y levantar un pequeño altar de oración y alabanza, tal vez 2, 3 minutos, qué sé yo. Y después cuando te activa, fluye la presencia sobre tu vida y tú y entonces se activa de una manera con mayor intensidad el don y tú empiezas a ver, a discernir o el don en el cual el Espíritu Santo opera en tu vida. Entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, muchas veces creemos que hay cosas que son por arte de magia, pero eso no funciona así. No funciona así porque hay que provocar. Y cuando tú provocas, obtienes un resultado. Cuando tú vienes delante de Dios y provocas a través de la alabanza y la adoración, ¿qué tú haces? Estás provocando el Dios de los cielos. ¿Para qué? Para que se manifieste su gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Hay un ejemplo, le voy a hacer un ejemplo literal para que lo podamos entender. Me gusta hacer un poco así ilustrativo y tomar algunos ejemplos sencillos para que nosotros podamos tener una mejor idea. Por ejemplo, en este lugar tenemos luz eléctrica, pero cuando la luz se apaga, el switch está allá al frente, ¿no? Y si la luz se apaga, aquí está a oscuras. Entonces, cuando alguien entra acá, hay luz eléctrica, pero como el switch no se ha encendido, está a oscuras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú activas un pequeño switch?
fluye la electricidad y ya empieza a haber luz. Así es cuando tú y yo provocamos que se active la presencia del Espíritu Santo. Tú empiezas a abundar y a fluir más en el don que Dios te ha dado. Pero es necesario provocar. Porque si nosotros no provocamos, muchas veces es necesario avivar algo. Si tú prendes el fuego y no avivas las brasas, el fuego se te va a apagar. Entonces, si en los ejemplos literales nos dice eso, lo podemos utilizar para ilustrar dentro de lo espiritual también. Que necesitamos avivar un fuego, ¿para qué? Para que la llama suba y pueda tener mayor intensidad. Y así la presencia del Espíritu Santo pueda fluir en cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta noche? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos saber que todo hombre de Dios, para que el don fluya con mayor intensidad, es necesario y dentro de lo posible estar en paz con Dios para ministrar por medio del don. Es peligroso lo que pueda suceder por efectos del enojo cuando Dios nos ha dado un don. Ejemplo de esto: Dios dijo a Moisés que hablara a la roca y Moisés hizo lo contrario, la golpeó. Ahora aquí surge una pregunta: ¿puede el hombre operar en el don enojado? ¿Qué piensan ustedes? Solo escuché como dos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede el hombre operar en el don cuando está enojado? Pues les diré que sí. Léame por favor Números capítulo 20, versículos 8 y 11. Esto es muy importante. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. ¿Se da cuenta? Dios no le dijo a Moisés que golpeara la roca. Le dijo que le hablara, pero él estaba molesto por el pueblo, con el pueblo. Y Moisés estaba enojado, porque hay algo que debemos de entender, que el enojo es algo que siempre lo tendremos con nosotros. Más después voy a abundar más en esto. Y Moisés estaba enojado con el pueblo. Y Moisés vino, no hizo lo que Dios le dijo, que le hablara a la roca, sino que le pegó, la golpeó. Entonces él estaba enojado, pero aún estando enojado, opera en el don de ¿qué? De milagros, que la roca empieza a vertir agua. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros creemos que hay cosas que no funcionan, pero es muy delicado. Cuando Dios te ha dado un don y estás operando en el don, por eso es necesario estar de la mejor manera relajado, no enojado. Porque en la hora que yo estoy ministrando en un don, por el enojo, yo puedo hacer cosas que no debería de hacer. ¿Y por qué le digo esto? No me quede viendo ahí como que dice, este hermano es enojado. No, si Moisés, que era el hombre más manso de la faz de la tierra, se enojó y golpeó la roca, cuanto más usted y yo. Entonces Dios le dijo que le hablara a la roca, pero él no le habló, él la golpeó. Pero aún golpeando la roca dio agua. Entonces él operó en el don de milagros aún enojado. Pero es probable que este acontecimiento anunciaba con mucho tiempo anticipado el maltrato, desprecio y dolor a la roca de nuestra salvación, que era Jesucristo. Él actuó enojado y golpeó la roca, pero es probable que pudiese ser que ya esto estaba anunciando que un día la roca de nuestra salvación, Jesucristo, vendría y sería maltratado, sería golpeado por nuestra falta, por nuestras culpas. Y probablemente esto ya estaba anticipando desde muy antes en los libros del Pentateuco lo que sucedería de la profecía que un día va a ser enviado el Mesías y Salvador de la humanidad. Como el mismo Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿qué le daría del agua viva? San Juan 4:10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías a él, te daría
tú le pedirías a él, te daría agua viva. Amén. Jesús es la roca de la salvación y Jesús es el agua viva que le dijo a aquella mujer samaritana cuando le pidió agua. Y entonces él le dijo que él le daría de un agua que nunca más tendría sed. El enojo, léame ahí por favor, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron a ellos a 40 y a 2 muchachos. Amén, gracias. Por eso es que le digo que es muy importante que sepamos que cuando ministramos en el don, no es recomendable operar en él cuando estamos enojados. Porque estos 42 muchachos dice que salieron y Eliseo era calvo, como que era un poquito familia, amigo, así por las entradas, ¿no? Entonces vino y entonces dice que aquellos muchachos le dijeron: calvo, calvo, sube, sube, y empezaron a hacerle burla. Y eso, si usted y yo lo vemos desde un punto de vista tranquilos, no es para que él los hubiera maldecido, ¿me entiende? Pero sin embargo él estaba molesto por algo o alguna razón y dice que los maldijo. ¿Y sabe qué sucedió? Salieron 2 osos y despedazaron a los 42 muchachos. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros operemos en un don, porque no vaya a ser que muchas veces nuestras palabras, operando en el don, digamos algo y después traiga consecuencias que nos podemos arrepentir. Entonces si el profeta Eliseo, un hombre de Dios, Moisés, hombre de Dios, se enojaron y cometieron ese error, usted y yo estamos expuestos a cometerlos. Pero Dios en esta noche nos está enseñando a través de su palabra que sepamos qué es lo que tenemos en nuestra mano, porque muchas veces tenemos como una espada de doble filo, que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo podemos usar bien para bendición si le damos un buen uso, o puede ser que en un momento, en un enojo, lo utilicemos y no sea tanto de bendición. La emoción es parte de nuestra vida y no la podemos sacar de nosotros, pero sí podemos tomar control sobre ella para no pecar, hacer cosas que después podemos lamentar mucho. Entonces, alguien dice esto, pero yo no comparto. Mucha gente dice, oh, es que el hermano estaba emocionado cuando dijo esto, o que estaba en la carne, y no entiendo qué es lo que pretenden decir. Porque si alguien dice eso, estaba en la carne, estaba emocionado. Si yo estoy vivo, yo tengo carne. Si yo estoy vivo, tengo emociones. Entonces, si alguien pretende que el cristiano se aparte de esas cosas, de no mencionar lo que es carne en el buen sentido, no en el pecado, y de decir, no, tiene que separar las emociones, entonces ya no es un ser humano viviente, es un ser humano muerto. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe usted? ¿Por qué llora? Porque son emociones que tenemos. ¿Y quién ya no tiene emociones? Los que están muertos. Entonces, nosotros las emociones nunca las vamos a poder sacar de nosotros. Lo que sí podemos, con la sabiduría que Dios nos da, es poder saber manejarlas de la manera correcta. Porque dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Y cuando habla de espíritu, es lo que hablamos al inicio. No habla del Espíritu Santo, habla del carácter, de lo emocional de la persona. Entonces, Dios nos da esa capacidad. Nos da esa capacidad que lamentablemente a veces el enemigo quiere ganarnos ventajas, es otra cosa. Ahora sí entramos. ¿Qué es ciencia en lo común? Conocimiento natural adquirido por medio de escuelas y universidades. ¿Qué es ciencia como don? De lo que estamos hablando en esta noche. Conocimiento sobrenatural dado por Dios, recibido por medio del Espíritu Santo. Por medio de este y todos los dones, todos los cristianos recibimos y poseemos habilidades sobrenaturales.
No es algo natural, es algo sobrenatural que Dios te da a través del don. Eso tenemos que entenderlo, porque muchas veces la gente quiere hablar en lenguas, que dicen que hay algunos lugares que les enseñan lenguas, pero que sean las que la Biblia habla, no creo. Han de ser otras lenguas, pero no las que la Biblia habla, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante. No todos podemos tener don de palabra de ciencia, pero sí tener ciencia. ¿Qué es? No todos podemos tener no todos pueden tener el don de ciencia, ver más allá de lo que la vista humana puede ver, porque ese es conocimiento sobrenatural. Pero sí podemos tener ciencia en lo natural, que es el conocimiento de la palabra del Señor. El don de ciencia es una muestra que Dios le da al cristiano que posee este don, una parte muy diminuta de todo lo inmenso que es su omnisciencia, la omnisciencia de Dios. Difícil de entender y mucho menos de comprender. Ahora veamos qué es omnisciencia, en la que Jesús podía ver lo que los fariseos pensaban antes de que lo hablaran. Y la omnisciencia de Dios es el conocimiento de todo lo natural y todo lo sobrenatural y mucho más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios no necesita que alguien le vaya a decir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, si Él lo sabe todo a profundidad. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo y puede ver más allá de lo físico y puede mirar los pensamientos e intenciones del corazón. Léame que dice Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero Dios el Padre y Jesús, ¿qué miraban? Adentro, en lo profundo del corazón y las intenciones en la mente. Por eso es que nuestro Dios no se equivoca. Dios es el justo juez. ¿Por qué? El juicio de Dios es muy diferente al juicio del hombre. ¿Por qué? En los juicios del hombre se juzga por dos cosas: por lo que se ve y por lo que se escucha. Por esas dos cosas es que juzga el hombre. Aparte de eso, no puede juzgar por nada más. En el juicio perfecto de Dios ya no es por lo que se ve o escucha. Léame Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con inquietud por los mansos de la tierra, y la herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gracias. Dice que Él juzga no por lo que verán sus ojos ni por lo que escucharán sus oídos, sino por la omnisciencia misma de Él, que antes de que yo diga la palabra que salga de mis labios, Él ya sabe que está dentro de mi corazón y está en mi mente. Y ahí no hay ningún hombre que pueda entrar y pueda ver de la manera, de la forma que Dios mismo, el Padre y Jesucristo lo pueden hacer. Esa es la omnisciencia de Dios. El don de ciencia es ese conocimiento del tiempo Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es como el nuestro, de forma lineal, que va del pasado, presente y futuro. Es en una línea el tiempo del hombre: pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo del hombre, pero el tiempo de Dios es diferente. Es un tiempo que se conoce con el nombre de... El tiempo del hombre se conoce con el nombre de Cronos, que es de donde se deriva la palabra cronómetro, que eso es lo que rige las actividades del hombre en la tierra. Y el Kairos es un tiempo
diferente, es como un círculo que no tiene principio ni fin, porque Dios se puede mover en ese tiempo. Dios puede estar, porque Él es omnipresente, en el pasado, puede estar en el presente y puede estar en el futuro. Y puede también saber qué es lo que está pasando otra vez en el pasado. Entonces es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios va mucho más allá de lo que usted y yo podamos percibir. Porque desde antes que yo fuese formado, Él ya sabía. Y yo solo tengo conocimiento cuando fui un niño que ya tenía razonamiento y hasta que muera, pero ya después de muerto yo ya no tengo conocimiento. Pero Él ve antes de que yo fuera formado y ve después en el final del tiempo qué es lo que va a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque el tiempo Kairos de Dios es un círculo. Y en ese círculo Él opera. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta noche? Gloria a Dios. Solo escuché como uno que dijo amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya el tiempo nos ha avanzado, pero vamos a leer otro poquito más para ya ir concluyendo, porque esta enseñanza es muy larga y todavía no hemos entrado a lo que es el estudio en sí de cómo opera el don de ciencia. Estas cosas, déjenme decirle que estas enseñanzas tengo alrededor como para 2 años de que el Señor me ha inquietado de estar indagando en estas enseñanzas. Y hay cosas que Dios es testigo que no estaban en la enseñanza y que Dios ha ido añadiéndolas poco a poco la ha ido añadiendo. Y por eso es que ahora ya el tiempo no me ajusta en 50 minutos, sino que tiene que ser el doble. Pero yo no puedo, sino que el que puede es aquel de arriba. Y cuando aquel de arriba te llama y te dice, yo pondré la palabra en tus labios, tú la vas a llevar. Algo muy importante que debemos conocer, que para Dios el futuro no existe. Va a decir usted, hermano, pero ¿cómo así que para Dios el futuro no existe? Sí, para Dios el futuro no existe. El futuro existe para las cosas creadas, pero para el Creador no existe el futuro. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce de principio a fin en su tiempo, no hay nada que le sea oculto, nada es futuro, porque Él está por encima de todos los tiempos. Un ejemplo, cuando usted va por la calle y mira que hay una construcción de un mall, ve en la esquina y está el anuncio que se va a construir ese edificio. Y usted dice, oh, wow, eso es futuro. Para usted es futuro, pero para el arquitecto que lo diseñó no es futuro, porque él ya sabe cómo va a empezar, cómo lo va a desarrollar y cómo va a terminar en el final. Entonces, ¿por qué? Porque el arquitecto es el creador de esa obra y Dios es el creador de todo. Entonces, para Él no existe el futuro. Porque decir que existe para el futuro, entonces Él no puede ver mucho más allá. Para usted y para mí sí existe, porque no podemos ver mucho más allá de donde Dios nos permite ver. Entonces, para Dios el futuro no existe. Pero Dios es el creador eterno de todo, y en lo interno el tiempo, y en lo eterno el tiempo es diferente al tiempo que usted y yo vivimos en la tierra. Dice en la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el tiempo es totalmente diferente a lo que usted y yo podemos entender aquí en la tierra, el tiempo de Dios. O le doy un ejemplo. Cuando usted mira que los astronautas han ido a la luna, ¿cuántos han visto eso? Y cuando usted ve los reportajes, es para que usted tenga una idea de cómo se movilizan los astronautas en la luna, porque en la luna no hay gravedad, en la tierra sí existe lo que se llama gravedad. Y en la tierra si usted va a agarrar algo rápido, lo agarra, porque ese es el tiempo de en la tierra, gravedad, rápido. Pero en la luna, para que tengamos un concepto que es diferente, los astronautas no mueven la mano así de un solo, ellos se mueven de una manera como con pausa. ¿Por qué? Porque en la luna no existe la gravedad. Entonces ese es un ejemplo para que tengamos una idea del tiempo de Dios. Gloria a Dios. Ejemplos de Dios que a hombres los transportó en el Kairos de Dios. Moisés, Dios lo lleva al principio de la creación para poder relatar todo como sucedió en el inicio.
y nos describe el Pentateuco y todo lo que tiene que ver con la ley mosaica. Moisés no nace en el primer capítulo de Génesis, no, pero Dios en el Kairos de él viene y ¿qué? Lo lleva al inicio. ¿Para qué? Para que él vea y escriba todo como fue creado. Ese es el tiempo Kairos de Dios, que te puede adelantar, me puede retroceder. Los humanos no podemos. Juan, Dios lo adelantó al final de todos los tiempos y le revela el Apocalipsis. Por eso se le llama libro de revelaciones. A Juan lo adelantó por encima de todos los tiempos. Y Juan pudo visualizar no solamente este tiempo que estamos viviendo, sino en el final de todos los tiempos, en el Kairos. ¿Para qué? Para que Juan viera y profetizara lo que sería en el final de los tiempos. Lo que sería en el final de los tiempos, en los tiempos de la tierra, revelado en el tiempo Kairos de Dios, para que usted y yo lo entendamos. Gloria a Dios. Dios por medio del apóstol Juan nos describe los eventos muy próximos a suceder para que nosotros como iglesia nos preparemos y estemos listos. Daniel, Dios le da las visiones y revelaciones de estos últimos tiempos de manera muy acertada e inequívoca, lo cual se enlaza de manera muy sorprendente con lo que Juan profetizó. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y lee lo que es lo que el profeta Daniel relata, tiene mucha similitud y encajan de una manera que usted se queda sorprendido, que pareciera que uno con el otro tenía un teléfono y uno le decía al otro, mira que aquí esto, mira que acá el otro. No existían los teléfonos, sino que ¿sabe quién sí? Existía siempre y sigue existiendo, y es el que comunica y sigue comunicando. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, denle una ofrenda de palmas. Otro ejemplo más, Isaías, Dios le muestra en visiones y revelaciones en este tiempo Kairos, lo que fue el nacimiento de Jesús el Mesías como hombre en la tierra. Antes de que naciera, a Isaías lo lleva en ese tiempo Kairos y le revela y lo hace ver lo que sería, que vendría el Mesías, Jesús, y nacería en la tierra. Y le revela su ministerio, milagros y crucifixión en la cruz. ¿Sabe que el libro de Isaías se le conoce como la mini Biblia? Porque tiene 66 capítulos, 33 hablan de lo que sería la vida del maestro y 33 habla de lo que es la profecía del maestro y 33 habla de lo que ya describe que fue el maestro. Y eso el profeta Isaías lo puede recibir de parte de Dios a través del tiempo Kairos, que lo lleva al inicio, lo lleva al tiempo medio del cumplimiento y lo lleva al final de la profecía. Entonces tenemos un Dios es un Dios extraordinario que a veces nosotros no tenemos palabras como describirlo. Pero con lo que la Biblia y el Espíritu Santo me enseña, yo puedo entender y puedo describir que tenemos un Dios tan grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Como dije antes, nosotros no podemos regresar al pasado. Nosotros solo tenemos los recuerdos, pero no podemos regresar al pasado. Pero el Espíritu Santo puede observar en el pasado y mirar cosas, analizar cosas que nosotros no conocemos. Porque el Espíritu Santo se mueve en el mismo tiempo del Padre, en el mismo tiempo del Hijo, que es el tiempo Kairos, que puede ver. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo no puede ver? ¿Qué es lo que el Padre no puede ver? ¿Qué es lo que el Hijo no puede ver? Porque ellos tienen los mismos atributos, que es la omnipotencia, todo el poder, que es un poder ilimitado, omnipresencia, que están en todo lugar, y tienen la omnisciencia, que es el conocimiento de todo. Y nosotros, en este don de ciencia, es una minúscula parte que Dios le da al hombre, para que pueda, en esa minúscula parte muy diminuta, ante un Dios tan grande y conocedor de todo, que el que tiene el don de ciencia puede operar en ese nivel. Y por eso Dios le permite al hombre operar en ese nivel. Y por eso mucha gente no logra
no logra entender y dice, no sé cómo funcionan, y hasta atribuyen cosas que Dios tenga misericordia, diciendo que lo que el Espíritu hace lo atribuyen a otras cosas. Pero es que el hombre o mujer de Dios, cuando opera en el don, es el Espíritu Santo usándolo para que pueda ver en una dimensión que no es en una dimensión común, es una dimensión sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es una lucha literal, es una lucha espiritual. Y cuando peleamos con espíritus, tenemos que tener armas no literales, sino armas espirituales. Porque como alguien va a luchar con un demonio que es un espíritu, con un arma física, no puede. Tiene que ser con una arma espiritual. Y al cristiano Dios lo ha dotado de los dones como herramientas, ¿para qué? Para poder ser de bendición en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Ya el tiempo nos ha avanzado y vamos a quedar pendientes para la segunda parte de esta enseñanza. Créalo que le pido me disculpe porque hay cosas que a veces uno cuando estudia la palabra uno dice, oh, lo voy a hacer así y así y así, y uno traza humanamente, pero llega un momento que no es lo que tú trazaste, es lo que el Espíritu Santo te dice, no, ahora no lo vas a hacer así, lo vas a hacer así de esta manera. ¿Por qué? Porque es importante que siempre nosotros como cristianos estudiemos la palabra. ¿Para qué? Porque tú te vas a llenar en lo humano de lo que tengo que llenarme, pero en lo sobrenatural, ahí vendrá el Espíritu sobre tu vida y sobre mi vida, y es algo ya en otra área. Pero en lo natural siempre nosotros tenemos que prepararnos a través de la palabra. Y muchas veces no es lo que el predicador ha preparado, que lo va a desarrollar como él lo ha preparado, sino que muchas veces el Espíritu Santo le dice, está bien lo que estás haciendo, pero por ahora no lo vas a hacer así. Quiero que hables de esto y esto y esto. Y nosotros somos siervos del Todopoderoso. Y un siervo no le puede decir a su amo, amo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No podemos, porque nos ha comprado, y nos ha comprado a precio de sangre. Gloria a Dios, aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Por ahí nos vamos a quedar para llevarla así mejor de a poquito, porque es muy saludable poder manejar el tiempo por dos razones. Yo siempre he dicho esto y lo he compartido con muchas personas. Hay dos cosas por las cuales se tiene que tomar un tiempo prudente. Una es porque el oyente a veces, como puede tener, no tiene la capacidad de poder retener más de 45 o una hora algo que alguien esté enseñando. Esa es una. Otra, muchas veces el maestro no tiene la suficiente capacidad como para estar enseñando 2 horas y poder seguir enseñando sin volver otra vez a repetir y repetir lo mismo. Entonces, para evitar esas dos cosas, lo vamos a dejar ahorita hasta aquí. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta noche. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Vamos a dar gracias en esta noche porque Dios ha sido bueno y nos sigue siempre enseñando a través de su palabra. Hay tantas cosas más que vamos a aprender en la segunda parte de esta enseñanza, que yo sé que si Dios nos ha motivado en esta primera parte, Dios nos va a seguir motivando y nos va a seguir impactando a través del Espíritu Santo. Así que yo le ruego a la iglesia local como a la iglesia que está por las redes sociales, que cuando tú quieras disfrutar de algo, ve al lugar y tienes que estar de principio a fin, porque muchas veces es tan importante cuando venimos a la casa del Señor para poder aprender, para poder gozarnos en la presencia del Señor, que necesitamos estar de principio a fin. ¿Por qué? Porque de principio a fin entendemos cómo empezaron a suceder las cosas, cómo se desarrollaron y cómo es el final. Y es como cuando tú vas al cine y vas a ver una película con tu familia. Tú no vas a pagar lo que vale la entrada si vas a ir a empezar a verla a mitad de la película. ¿Tú quieres entrar? ¿Qué? Cuando la película inicia. Tampoco no te vas a ir cuando la película está por mitad, porque necesitas ver cuál es el final. Entonces, si en lo secular
es así, de esa manera, cuanto más cuando venimos a la casa del Señor. Entonces yo le motivo que nos motivemos los unos a los otros siempre a estar en la casa del Señor. Como decía el salmista, una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová los domingos, los sábados, los miércoles, los viernes, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo y contemplar la hermosura de su santidad. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa del Señor: contemplar la hermosura de su santidad, el consejo, la exhortación de su palabra y aprender cada día, porque Dios siempre tiene mucho y mucho más para usted y para mí. Gloria a Dios. Que Dios pueda bendecir a los que nos estuvieron sintonizando a través de las redes sociales, y vamos a orar en esta noche para quedar despedidos.